Gracias por la espera. Vamos a dar inicio a este lanzamiento del libro Mariátegui, Teoría y Revolución. Estamos con Juan Dalmazo, su autor. Él es un intelectual marxista argentino, también dirigente del Partido de Trabajadores Socialistas, y ha escrito diversos libros sobre Gramsci, Trotsky, sobre Althusser, y ahora este último libro sobre Mariátegui, Teoría y Revolución. Quería partir, contándoles, porque no todos están enterados de que este taller también este lanzamiento lo enmarcamos también dentro del taller de formación o la Escuela de Formación Comunista, ya que tuvimos ya la primera sesión la semana pasada. Así que a todos quienes participaron de esa sesión hoy día, qué bueno que hayan podido participar hoy día. Y también como taller y como quienes organizamos, como los compañeros deben ser, obviamente tenemos que partir dando cuenta y expresando nuestro total repudio a los bombardeos y la intervención militar israelí contra el pueblo palestino. Y ante ese conflicto obviamente nos posicionamos por el fin de la ocupación, la criminal ocupación del Estado de Israel contra Palestina, y defendemos por supuesto el derecho a resistencia y la autodeterminación del pueblo palestino. Después vamos a aprovechar la instancia para sacarnos también una foto en solidaridad y expresar también este espacio como un espacio de, al menos de dar cuenta de ese mensaje. Esta semana se están haciendo distintas acciones de movilización, de repudio a la ocupación del Estado de Israel, y también como escuela queríamos dar ese mensaje y como organizadores. Bueno, el lanzamiento lo estamos organizando desde la Izquierda Diario, desde el semanario Ideas Socialistas, y también está patrocinado por las y los compañeros del Diplomado de Pensamiento Crítico Latinoamericano, del cual Tomás Torres también es parte organizadora. Y yo voy a dejar, obviamente, darle el paso a los compañeros, pero quería, sin hacer un comentario muy extenso del libro, que ahí se van a extender, sí dar algunos elementos muy sintéticos, porque quizás, y nos pasó en el taller, que quizás no todas o todos conocen quién es Mariátegui o cuál es su importancia. Y la idea de este taller también es que interiorizarnos en esos debates. Entonces plantear algunas, muy brevemente, para que los compañeros se puedan extender en el contenido, algunos elementos biográficos de quién es Mariátegui, de lo que estamos hablando. Bueno, Mariátegui es un marxista peruano que nace en 1894 y muere en 1930. Y una de las obras más importantes y más conocidas son los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que fue escrito en 1928. Bueno, él fue fundador también en 1928 del Partido Socialista Peruano, que tras su muerte, digamos, dio también pie al Partido Comunista del Perú. Y en 1929 fue fundador también, o parte de quienes organizaron o propiciaron la fundación de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Bueno, él tuvo, además, sin tener estudios formales, digamos, se dedicó mucho al periodismo, a la escritura ensayística y a la actividad política. Y en ese marco ahí hay un debate, yo no tengo muy claro si es que va deportado, si es que en realidad fue un viaje propiciado por el gobierno, pero en los hechos estuvo durante algunos años en Europa. Incluso participó en el momento, digamos, en Alemania en 1918, estaba en Europa cuando fue un proceso revolucionario en ese lugar. En Italia participó incluso del Congreso de Livorno, ¿no? Que es donde se funda el Partido Comunista Italiano, en esa división. Y luego en 1923 regresa a Lima, ¿ya? Sigue y continúa con una actividad muy prolífica en términos de elaboración, de reflexión sobre distintos temas. O sea, en Italia y en Europa particularmente es donde entra más estrechamente en contacto con el marxismo, y desde ese momento, digamos, comienza una militancia consciente, digamos, el marxismo revolucionario. Entonces, yo quería dar un poco este panorama y destacar algunas cosas que me parece importante del libro. Bueno, el libro tiene el pensamiento de Mariátegui muy amplio, muy diverso,
y me parece que el libro busca justamente dar cuenta de esa amplitud y al mismo tiempo buscar y debatir sobre su coherencia, debatiendo también con muchos de los comentaristas. Mariátegui es un autor y un dirigente intelectual marxista muy comentado también en las universidades y en el mundo, digamos, de la discusión teórica de la izquierda. Y hace, por ejemplo, y pone mucho énfasis en el Mariátegui como un pensador de la crisis civilizatoria o de la crisis de las democracias liberales, como un aspecto importante. Él, de hecho, estudió el fenómeno del fascismo en el mismo momento en donde se estaba produciendo. Y por lo tanto, es uno de los pensadores que, al mismo momento que surgía el fascismo, se dio el trabajo de buscar analizarlo y también teorizarlo. Y eso se aborda, toda esta parte de análisis internacional se aborda en los 2 primeros capítulos sobre la crisis, guerra y revolución europea entre guerras y luego la estabilización capitalista, periodo de interinidades. Y luego el libro también se extiende sobre un tema muy también estudiado que es el arte y revolución, en donde Mariátegui tiene una particular sensibilidad por buscar captar la nueva época, ¿cierto? A partir no solo de las experiencias sociales, políticas, económicas, o las expresiones sociales, políticas, económicas, sino que también a partir de las expresiones artísticas. Y particularmente interesante sus apreciaciones sobre el surrealismo y también el arte revolucionario o de la Rusia de los soviets. Bueno, el libro también profundiza sobre las elaboraciones, por supuesto, de Mariátegui sobre Latinoamérica, que quizás uno de los puntos que más se han elaborado y debatido, explicando cuáles son sus principales postulados, poniendo en relieve también cuáles son las apropiaciones contemporáneas y estableciendo diálogo y coordenadas respecto a su concepción de la revolución. Y también ahí abriendo una puerta de interpretación sobre qué aportes, qué convergencias, qué diálogos se pueden abrir entre lo que elaboró Mariátegui y teorías como, por ejemplo, la teoría de la revolución permanente o el desarrollo desigual y combinado. Entonces, es un libro que, digamos, abarca muchos de esos aspectos y pone de relieve, bueno, las distintas facetas de Mariátegui. Y yo quería quedarme con esa idea, digamos, que está como conclusión, si se quiere, del libro, que es que, además de ser uno de los principales pensadores marxistas del siglo XX, así es definido por Juan, también fue un organizador político ideológico, que abordó algunos de los problemas contemporáneos fundamentales como la crisis de las democracias liberales. Y bueno, eso es algo que yo creo que en ese sentido tiene muchos aspectos para pensar la actualidad. Y también, incluso en esa labor, aunque fue parte, digamos, de quienes militaban o quienes adquirían a la Internacional Comunista, hay muchas de sus elaboraciones que van más allá de los límites que imponía esa adscripción en el momento en donde la Internacional Comunista se estalinizaba, ¿ya? Aunque manteniendo, y ahí es parte del debate, digamos, algunas ambigüedades. Pero en general toma de manera clara una posición por la transformación revolucionaria de la sociedad y polemizó contra quienes llamaban a adaptarse a esa sociedad. Y me quedo con esta frase final para dar paso a Tomás, en donde Juan plantea que Mariátegui supo defender el marxismo sin estar ubicado a la defensiva y nos toca a nosotros recoger ese legado. Bueno, damos la palabra a Tomás Torres, él es doctor en Sociología, también es parte del grupo organizador del Diplomado de Pensamiento Crítico Latinoamericano que se hace acá en la Facultad de Filosofía y Humanidades, y queríamos partir con él para dar su comentario. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Una instancia importante de celebrar, ¿no? Me parece que es una instancia también de debate, de discusión en torno a una figura tan importante para el marxismo y el marxismo latinoamericano como lo es Mariátegui, ¿no? Antes de comenzar, eso sí, quería hacer una mención especial, que estos son los cuadernos de Memoria y Utopía que aprovechamos de regalarle acá a Juan. Son
un tipo de intervención político-editorial que hemos desarrollado, que se reparte gratuitamente en las organizaciones en lucha, como un aspecto de formación política, y estos son los 3 primeros números que hemos sacado, ¿no? El 4.º número va a tratar sobre feminismos, así que estamos a la espera ahí de que comience el trabajo de la cuarta, el 4.º título, ¿no? Bueno, traje algo para leer, lo siento, no tuve el tiempo suficiente para procesarlo más y poder comentárselo de manera más detallada. Sin embargo, quiero comentar un par de cosas en torno al libro que nos parecían importantes de destacar. Así que eso, voy a pasar a leer. Voy a tratar de ser lo menos fome posible en la lectura, así que espero que no sea bueno, ¿ya? Titulamos este escrito, ¿no? Consideraciones sobre el Mariátegui de Juan Dalmaso, teoría, estrategia y política. Desde hace un tiempo considerable, las lecturas en torno a la obra del marxista peruano José Carlos Mariátegui han comenzado a tomar un camino que parece incrementar las formas de abordar sus escritos. En la década de los 80, en un congreso realizado en México, se dieron formas de redescubrimiento y de lecturas novedosas que permitieron profundizar en ciertos temas, a la vez que abrir otras aristas sobre el pensamiento mariáteguiano, tales como la caracterización del sujeto revolucionario, la construcción nacional del Perú, sus posibles vínculos con el populismo ruso, su relación con la internacional y el lugar que ocupa la literatura en sus análisis políticos. Tal como señala el libro de Dalmaso, recientemente se ha abierto una nueva característica de apropiación de la obra de Mariátegui, tal como señala Alberto Flores Galindo en su conocido libro La agonía de Mariátegui, se ha utilizado como megáfono para diferentes fines, algunos más despolitizantes que otros, como la corriente decolonial, así como también los denominados estudios de área en las academias norteamericanas. El texto de Dalmaso contiene una premisa compartida por nosotros cuando señala que su objetivo es recuperar la teoría de Mariátegui para el marxismo, así como también señala su vigencia para abordar los problemas contemporáneos de nuestra América, algo que nos parece de total pertinencia. El libro Mariátegui, Teoría y Revolución se divide en 8 capítulos y en un epílogo donde Dalmaso recorre diferentes aristas de la obra mariáteguiana en función de ciertos problemas que el autor analiza con alta profundidad. Cuestiones que van desde lo que Dalmaso denomina como el internacionalismo de Mariátegui, el lugar que ocupa América Latina en su obra, su relación con la internacional comunista, el rol de las artes en su perspectiva política, hasta una crítica al diálogo que establece con ciertas formas de apropiación actual que ha tenido la obra de la Mauta. Nos parece interesante para el debate señalar que es un libro del todo recomendable para su lectura. Ahora bien, una primera cuestión que nos parece importante señalar es que la forma de abordaje que propone Dalmaso a la obra de Mariátegui está asignada por la relación entre lo universal y lo particular, algo que Michael Lobý, en su conocido libro El marxismo en América Latina en la década de los 80, señalaba como uno de los problemas centrales del pensamiento emancipador latinoamericano, el cual muchas veces se ha centrado en la situación particular del continente, olvidando la relación que hay entre este y los países centrales. Reconocer la labor en otros intelectuales no desconoce los aciertos posibles de encontrar en el libro, sino enriquece una corriente de reflexión que no puede caer en la visión exotizante de nuestra América, como tampoco puede caer en el eurocentrismo, problema que no solo es ideológico, sino profundamente político, tal y como la trayectoria del propio Mariátegui nos muestra. Compartiendo la premisa de lo que Eduardo Brunner en La oscuridad y las luces señala como algo que podemos denominar, entre comillas, la potencia del análisis desde la periferia, es decir, la posibilidad de que desde ese lugar se puedan observar los problemas propios como los del centro, a diferencia de estos últimos que tendrán una mayor dificultad para ver los de los primeros, es que consideramos que la obra de Mariátegui tiene al menos 3 grandes contribuciones al pensamiento marxista latinoamericano. El primero de ellos tiene que ver con la especificidad de las formaciones sociales continentales. Diferimos de la lectura que hace Dalmaso cuando plantea que la preocupación de Mariátegui por los problemas de la crisis civilizacional de Europa marcan el camino de una suerte de internacionalismo sui generis en la obra de la Mauta, precisamente porque tras su invitación forzada a irse a Italia bajo el gobierno de Lejía, es el mismo Mauta quien señala que su descubrimiento de América sucede en Europa. Algo que el filósofo chileno Osvaldo Fernández, estudioso de la obra de Mariátegui en su libro Itinerario y Trayectos Heréticos de José Carlos Mariátegui, señala como la principal contribución que realiza la Mauta al pensamiento transformador nuestroamericano. Este radicaría precisamente en su análisis de la situación nacional. Y si bien la experiencia europea es fundamental, lo es en la medida en que a partir de ella logra percatarse de las formas de desarrollo singulares que tiene el capitalismo en el continente.
Las conferencias que dicta Mariátegui en la Universidad Popular González Prada entre 1923 y 1924, que luego serán recopiladas en uno de sus 2 libros publicados en vida, titulado La escena contemporánea, analiza los diferentes fenómenos que dan forma a la crisis de la civilización occidental, tales como la emergencia del fascismo, la revolución soviética, el intento revolucionario en Alemania, etc. El punto que queremos destacar es que la realidad europea, según nuestra interpretación, en el momento de regreso al Perú de la Mauta, sirve como una forma de explicación de la propia realidad peruana. De ahí que en la civilización occidental estén incluidas las formaciones burguesas que se encuentran en el país andino, cuestión que cambia radicalmente una vez que Mariátegui se comienza a aproximar de manera más profunda al sujeto indígena. Con lo anterior, no queremos decir que Mariátegui se haya preocupado solo de la realidad continental, pero tal como señala la interpretación de Galindo en la obra de Mariátegui, el internacionalismo en el Amauta es una superación en la preocupación nacional, cuyo eje es este último. En otras palabras, la preocupación por la crisis, las guerras y las revoluciones europeas sirven como elemento analítico para plantear la situación real en la cual está inserto periféricamente el Perú. Disculpen, pero estoy un poquito resfriado. Si se quiere, en términos metodológicos, Mariátegui plantea 2 formas analíticas de enfrentar la realidad peruana. Por medio del análisis de la situación europea, donde la profundidad en el estudio de América Latina se muestra en cierta forma subordinada a lo que sucede en los países centrales, como señala Fernández, y otra, que es la que desarrolla posteriormente en el año 1925 en adelante, cuando tras el Congreso Nacional de los Indígenas del Perú y la responsabilidad de asumir la edición del suplemento Peruanicemos el Perú, profundiza en torno a la historia de su país. ¿Es esto una abjuración del internacionalismo? No, sino más bien poner en el lugar que corresponda a la situación mundial, subordinando la realidad nacional. Porque si hay una característica fundamental en la propuesta política de Mariátegui, es que la realidad influye decisivamente en la elaboración estratégica. De ahí su herejía con toda ortodoxia, ya que es esta la que debe delimitar de manera adecuada la creación de un proyecto político que se haga cargo de la realidad concreta en la que vive. Esto último nos lleva al segundo punto que quisiéramos comentar y que está vinculado a la noción de sujeto. Dalmaso señala que el descubrimiento del problema del indio se enmarca principalmente en la propiedad de la tierra, cuestión que compartimos, pero que éste está subordinado a la estrategia política del proletariado, algo que no nos parece del todo claro en la obra de la Mauta. Si consideramos el problema de la tierra como una cuestión fundamental, es decir, la dimensión económica como determinación aún en última instancia, como parece sugerir el autor, no compartimos la idea de sobredeterminación altuseriana para explicar la relación entre proletariado e indígenas. Principalmente porque la lectura que hacemos de Mariátegui destaca la potencia del comunismo incaico, no precisamente fijándose en la superestructura del imperio, sino en una frase que quisiéramos destacar del propio Mauta. Ellos no violentaron nada. La potencia del sujeto indígena no radica solo o exclusivamente en el problema de la tierra, sino precisamente en la pervivencia de las formaciones comunitarias que lograron sobrevivir a la colonización y a las repúblicas nacientes, que sí violentaron aquellas formas introduciendo la propiedad privada, el salario, el trabajo abstracto, etc. El poder transformador, según la interpretación que hacemos de Mariátegui, se aloja en el interior del laico, es decir, en la potencia y solo potencia de que desde aquellas formas de socialismo práctico se pueda regenerar la sociedad, parafraseando a Marx en su carta a Vera Sassolich. Más allá de si es que es posible que Mariátegui tuvo acceso o no a los textos de la comunidad rusa en la obra de Marx, que según Claudio Berrío pudo haber conocido a partir de la interpretación de Sorel, lo que nos interesa destacar es que el problema se complejiza aún más cuando el indígena no se piensa solo en tanto tal, sino en la actualidad de éste. Por eso, para la Mauta, considerar al indígena en el presente del Perú no es solo folclórico, algo que hacen los decoloniales de manera evidente en sus textos, sino en su condición material, cuya abrumadora mayoría no solo es proletaria, sino también campesina. Y es precisamente en esta función donde perviven las relaciones comunales, comunitarias, colectivistas o como queramos denominarlas. Es en la práctica donde su rol puede incluso influenciar al proletariado a, por ejemplo, como señala el propio Mariátegui, formas de cooperativismo. Algo que Aníbal Quijano, aunque desde una perspectiva culturalista, analizó a propósito del grupo Cholo en el Perú, cuya característica principal era el sincretismo entre elementos comunitarios que se traspasaban a la ciudad desde el campo a partir de la pervivencia de la isla. En síntesis, la relación que plantea Mariátegui no es tan determinista económicamente,
no es tan claro para nosotros que la determinación en última instancia de la economía sea lo que mueva a la Mauta a definir al proletariado como el sujeto central, sino más bien la alianza entre uno y otro sector, donde la dirección, dada la geografía del Perú, podía ser del proletariado en los sectores de enclave, pero en la sierra podría ser del campesinado indígena a partir, precisamente, de aquellas formas de socialismo práctico, tal como señala Miquel Maceo en su libro sobre este concepto en la obra de Mariátegui. ¿Implica aquello que Mariátegui abjuró del marxismo y lo acercó al populismo en el sentido ruso del concepto? No, precisamente porque el marxismo latinoamericano tiene como una de sus características principales priorizar el análisis concreto de la realidad concreta, por sobre la anteposición de las ideas. En este sentido, y es algo que compartimos con lo propuesto por Dalmaso, el Amauta tiene mucha cercanía con Lenin. Los dos puntos indicados, es decir, el análisis de la realidad nacional y el sujeto político, nos llevan a un punto de comprensión del marxismo herético de la Amauta. Su análisis del capitalismo en el Perú nos indican que hay una existencia traslapada de modos de producción de manera articulada, donde la hegemonía es la del capital, algo que posteriormente fue tematizado por el marxista boliviano René Zabaleta Mercado bajo el concepto de formaciones sociales abigarradas. Y por arriba el Quijano, con la idea de la heterogeneidad histórico-estructural. Mariátegui inaugura una forma de entender las formaciones sociales de maneras imbricadas, donde existen diversos modos de producción, pero subordinados a uno hegemónico. Esto es bien importante porque nos lleva al terreno de la acción política. En el libro de Dalmaso, señala, polemizando con las corrientes dependentistas, particularmente con la tesis de André Wunderfrank, de que la inserción de América Latina al mercado mundial no implica el carácter capitalista de las relaciones sociales de producción a nivel continental. Y si bien el autor señala que esto no tiene como correlato una perspectiva etapista de la revolución, sí nos parece lo deja bastante cercano a esas posiciones. Por lo mismo, sería relevante aclarar cuál es la caracterización que realiza del capitalismo dependiente latinoamericano al momento de pensar el rol que juegan los campesinos e indígenas al analizar la obra de Mariátegui. En una célebre polémica inaugurada por Sergio Bagú en el año 1949, se comenzó a utilizar el concepto de capitalismo colonial, que sirvió como base para el desarrollo de algunas corrientes del dependentismo, pero que fue, décadas después, puesta en entredicho por Rodolfo Puig Ross, dirigente del PC argentino, que señalaba que las relaciones feudales, semifeudales o neocoloniales no permitían hablar de un modo de producción capitalista, entre comillas, puro, sino más bien de formas de mercantilismo. Esto implicó plantear que los comunistas y revolucionarios en nuestro continente debían aliarse con las burguesías nacionales para desarrollar el capitalismo y luego de eso luchar por el socialismo. La noción de modos de producción traslapados, conviviendo en un mismo presente histórico, nos permite señalar con Mariátegui que la lucha por la revolución socialista se da precisamente en esa articulación entre proletariado y socialismo práctico del campesinado indianizado. Es por eso que la lucha contra el capitalismo es también una lucha contra los modos de producción previos al capital, algo que comparte Dalmaso, pero que no profundiza, y sería interesante señalar cuál es la caracterización que realiza, precisamente porque ese debate, que aparenta ser una cuestión académica, tiene profundas implicancias políticas, porque permite tener claridad en la política de alianzas, los sujetos a los cuales se interpela, las características del instrumento político, etc. Un punto que no podemos dejar de señalar es la discusión que plantea el autor con diferentes formas de apropiación de la obra de Mariátegui. Nos parece que la discusión es siempre pertinente y relevante. Sin embargo, parece ser una parte que no es del todo importante para las pretensiones del libro y hace que se pierda profundidad en el análisis que entrega Dalmaso. Algunos autores con los que busca discutir son Álvaro García Linera, Micael Loví, José Aricó, entre otros. Lamentablemente, es tan escueto el debate que parece ser una parte prescindible del texto. Finalmente, creemos que es necesario leer este libro de Juan Dalmaso. Saludamos también la invitación a comentar este texto que nos permite pensar no solo desde lo académico, sino también desde el campo político, las alternativas transformadoras radicales en nuestra realidad concreta. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Yo voy a hablar con micrófono, así que lo tengo medio lejos. ¿Así está bien? Listo, lo trato de sostener acá. Yo también ando medio engripado, así que intentaré ser lo más claro posible. Bueno, por supuesto, muchas gracias por organizar la actividad. Gracias a Tomás por los obsequios y bueno, por la intervención.
Voy a tomar algunas de las cuestiones que planteaba él como para profundizar ahí los puntos. Bueno, y después podemos hacer una ronda como para, si ustedes quieren hacer intervenciones o consultar cosas. Capaz que hay algunos temas que vamos a charlar que son un poco específicos y para quien no conoce la obra de Mariátegui muy detalladamente puedan ser un poco complejos. La idea de este libro, en cierta medida, es que responda de alguna forma a ambas exigencias, ¿no? Que sirva como introducción a las ideas de Mariátegui y a la vez que intervenga en ciertos debates, que son debates también muy, muy visitados y en parte por eso son tratados medio de costado, ¿no? Por una de las cosas que decía Tomás. Yo creo que por la primera objeción sobre el problema de la relación entre el punto de vista internacional y el nacional, a mí me parece que obras como, bueno, tanto la de Aricó, ¿no? Como el libro de Flores de Alindo de la Agonía Mariátegui, o sea, todas las lecturas en torno a Mariátegui que, bueno, mismo él citaba a Osvaldo Fernández, que toman como central la cuestión de marxismo y nación, objetivamente han encasillado a Mariátegui un poco en la cuestión de un marxista que pensó lo nacional o lo continental. Y yo creo que eso hace perder de vista que es uno de los marxistas más importante del siglo XX a escala internacional, por lo menos la primera mitad. Y me parece que es cierto que hay muchos aspectos. El mismo Mariátegui lo dice en un artículo, ¿no? El cosmopolitismo nos llevó a la autoctonía, ¿no? Que está ligado también a lo que decía él. Bueno, en Europa descubrió América. O sea, hay una experiencia europea de Mariátegui que son las dos cosas. Es el gobierno lo manda, pero para sacárselo de encima, porque Mariátegui apoyaba los movimientos obreros, el movimiento estudiantil. Y hay una cuestión de que la reflexión sobre los problemas globales a Mariátegui le hace tomar conciencia de los problemas profundos del Perú, pero a la vez esa reflexión sobre los problemas globales hace a las propias lecturas que Mariátegui hace de los problemas del marxismo, de la revolución internacional, de cuestiones que difícilmente se puedan adscribir exclusivamente a la realidad peruana. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque hace también a la profundidad teórica que tiene Mariátegui. Mariátegui no es un autor de tipo sistemático. Él mismo lo dice, bueno, no sé cuántos libros voy a escribir, ¿no? Cuando publica los 7 ensayos, creo que es. O sea, él en vida publicó La escena contemporánea y los 7 ensayos, como libros nada más, ¿no? Y si no me equivoco, en la introducción a los 7 ensayos dice, bueno, no sé, tengo un montón de libros en la cabeza, ¿no? Que me vienen en sueños, no sé si algún día los voy a hacer, porque esto depende de que sienta el mandato vital de publicarlos y mientras tanto yo voy interviniendo en muchas cosas, ¿no? Dije también antes, en 1925, en la introducción a la escena contemporánea, algo como que, bueno, esta época es muy movida, es compleja, es muy difícil analizarla desde la teoría. Hay que hacer una lectura entre periodística y cinematográfica para captar el ritmo de los acontecimientos. Y yo creo que estas cuestiones hacen muchas veces que se tome demasiado en serio ese planteo de Mariátegui y no se le dé importancia a lo que él mismo elaboró teóricamente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que Mariátegui es por excelencia un pensador ligado a coyunturas, sean de los momentos específicos o del marco incluso nacional peruano, pero también es alguien que fue más allá de ese análisis de coyuntura y que planteó elementos de un análisis teórico más global. Y esto se puede ver más o menos en 2 o 3 cosas. Una de ellas es la noción de la crisis como una crisis civilizatoria, que es política, económica, pero también ideológica. Entonces, eso es una idea que para mí en la actualidad tiene mucha fuerza, no porque es exactamente la misma crisis que tenemos hoy que la que había a principios del siglo XX, pero sí porque la idea de crisis civilizatoria es mucho más amplia que la que tenía incluso la mayor parte de la Internacional Comunista en el mismo periodo, antes del estalinismo, quiero decir. Estaba la crisis pensada sobre todo en términos económicos y políticos, después se analizaban los otros problemas quizá como problemas más secundarios, ¿no? No es que no hubiera análisis sobre esas cuestiones. Por ejemplo, no sé, Trotsky tiene literatura y revolución, es decir, hay una reflexión sobre problemas más amplios de la política y la economía, pero en el caso de Mariátegui está todo mucho más integrado como parte de lo mismo y por eso casi la mitad de lo que escribió Mariátegui son escritos sobre problemas de literatura que están vinculados a la crisis de los modos de expresión artísticos anteriores a la guerra y a la revolución y al análisis de las vanguardias como expresión también de este nuevo momento que se da
en la guerra y en el periodo de la inmediata posguerra y de la Revolución Rusa y las revoluciones que le siguen, ¿no? Entonces, bueno, eso, por ejemplo, es algo que tiene un valor conceptual más allá del análisis coyuntural o de los escritos específicos. Hay gente que me ha dicho, bueno, vos le dedicaste demasiado tiempo a esta discusión de las vanguardias, porque en realidad son cosas viejas que ahora no tienen que ver con lo que ocurre ahora en el terreno artístico o lo que sea. Está bien, pero ese no es el punto. O sea, el punto es como dentro de una mirada donde Mariátegui te analiza el fascismo, te analiza la crisis de la democracia liberal en Francia y en Alemania, sobre todo la crisis de gobernabilidad, la imposibilidad de hacer alianzas y gobiernos estables, todas esas cuestiones, a la vez te analiza la crisis de los paradigmas artísticos y de alguna forma te muestra cómo todo eso está vinculado. Lo cual no quiere decir que todo encaje perfecto, que le pones un monio, que es la coherencia absoluta y ese tipo de cuestiones que, bueno, en general están mal vistas además, ¿no? No es eso, sino que dentro de un análisis que no es sistemático, que en muchos aspectos es fragmentario, al ser muy amplio, al tener una multiplicidad de intereses y a la vez al reflexionar más allá de lo puramente del momento o de lo fenoménico, construye cuestiones teóricas. Lo mismo en su análisis del problema de la revolución latinoamericana, donde la reivindicación del comunismo incaico lo lleva a plantear la hipótesis de revolución socialista en América Latina, antes de que existiera, y esto es importante para los que somos de la tradición trotskista, antes de que existiera la formulación que se puede llamar madura de la teoría de revolución permanente de Trotsky, que se publicó en 1930, 31 o 29, 30, por ahí. O sea, Mariátegui en 1928 ya está hablando de que América Latina es un subcontinente donde la revolución va a ser socialista por una combinación de cuestiones, por el carácter mundial del imperialismo y las condiciones que le impone América Latina y por la especificidad de la tradición de socialismo práctico de los pueblos originarios, ¿no? Bueno, esas son cuestiones teóricas que muestran además lo que es la potencia de una teoría incompleta. Es decir, porque Mariátegui cuando dice esto a América Latina, no te dice lo mismo, por ejemplo, sobre China. Sobre China dice, bueno, son revoluciones de emancipación nacional que no las va a dirigir la burguesía, porque ya vimos que traicionó a mediados de los años 20, van a ser revoluciones dirigidas por la clase trabajadora y el campesinado, pero no habla de revolución socialista para China, por ejemplo, pero sí para América Latina. Entonces, sin hacer una teoría general donde más o menos todo encaja, igualmente él introduce una hipótesis que es importante para pensar una teoría de revolución contemporánea, y en ese sentido creo que también ahí hay algo que va más allá del análisis puntual o del análisis coyuntural. Y bueno, y se podrían citar otras cuestiones más, ¿no? También las que tienen que ver con los debates sobre filosofía, sobre la relación entre el marxismo y las diversas tendencias filosóficas, entre el marxismo y la ciencia, ¿no? Bueno, que son temas que están abordados en un capítulo específico. Entonces, para ir después a las objeciones, yo creo que el tema nacional me parece que es algo que está claro de 1924 en adelante. Mariátegui pone un foco ahí. No creo que eso explique el conjunto de la actividad de Mariátegui, ni creo que se pueda sostener que la reflexión sobre problemas internacionales es exclusivamente para contextualizar la discusión sobre Perú. Y creo que eso se puede ver muy claramente en sus análisis de la etapa de estabilización capitalista en Europa, donde él, con lujo de detalle, va siguiendo lo que ocurre con las crisis de los gobiernos en Francia, ¿no? Los gobiernos parlamentarios, ¿no? Que se forman a través de combinaciones parlamentarias, tanto en Francia como en Alemania, y donde analiza fenómenos que son muy característicos de la época. Es decir, que hay dinámicas sociales que no pueden ser contenidas dentro del juego de la democracia liberal. Antes de eso, obviamente, ya analizó el fascismo, ¿no? Lo que es específico del fascismo como una forma de reacción nueva, que no son las dictaduras burocrático-militares típicas, sino que es una forma de reacción que busca transformar el Estado a un nivel que no lo hacen las dictaduras militares convencionales, ¿no? Eso lo analiza lo que decía, la crisis de la democracia en Francia, la crisis para formar coaliciones y que los gobiernos se sostengan. En Alemania el problema de cómo los gobiernos no pueden prescindir de la socialdemocracia y los sindicatos se integran al Estado, pero a la vez la socialdemocracia cada vez decide menos en los gobiernos de coalición con el partido populista alemán que representa a los grandes empresarios. Todas esas cuestiones son cuestiones que tienen peso por sí mismas y que no se podrían adscribir
como meramente instrumentales para pensar el problema de la realidad peruana. Entonces, en ese sentido, me parece que, y esto es interesante porque el propio Mariátegui de alguna forma lo plantea en estos términos, ¿no? Esta idea de que el cosmopolitismo nos llevó a la autoctonía, la mirada global lo lleva a tomar conciencia de los problemas nacionales, pero la intervención en los problemas nacionales no hace que su mirada de los problemas internacionales se detenga o se deje de trabajar como algo propiamente específico que tiene que tener su peso. Y en ese sentido es importante también para pensar lo que decíamos sobre el problema de la revolución latinoamericana, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera cuestión. Y por el tema de lo que decía Tomás de la cuestión del sujeto, yo lo que planteo es lo siguiente. Primero, que en ningún momento está planteado en el libro, con las palabras que usó Tomás, el tema de que la cuestión indígena se subordina a la estrategia del proletariado. No está planteada la expresión en esos términos, porque me parece que no es la mirada que tiene Mariátegui sobre el tema. Ahí me parece que hay que como distinguir dos cosas. La cuestión de la llamada determinación económica me parece que es importante en cuanto a delimitación con otras lecturas del problema indígena, que hacían hincapié en la educación, ¿no? O sea, formas, digamos, en el libro de Claudio Berríos está tomado este tema, ¿no? Como en el debate que se hace en la revista Mauta a propósito de la cuestión del indigenismo, están todas las tendencias, ¿no? Están los que dicen vamos a matar a todos los blancos, hasta los que dicen no, hay que garantizar a los pueblos indígenas sus derechos dentro de la Constitución y las leyes vigentes, ¿no? Hay que reformar la legislación actual. Y Mariátegui no comparte ni una ni otra postura, ¿no? Va buscando una cosa diferente, que es cómo vincular el problema indígena con una perspectiva socialista. Ahora bien, la explicación de que el problema del indio es el problema de la tierra es el principio de la explicación que hace Mariátegui, ¿no? En ese sentido, es cierto que no es una explicación puramente determinista por la cuestión económica. Eso lo que te permite es decir, bueno, acá hay algo fundamental que no se está hablando, que es que la cuestión indígena tiene que ver con la estructura de la economía peruana y con las relaciones de poder que existen en la economía peruana, que son relaciones de clase. Entonces, en ese sentido, es un enfoque de clase, aunque el campesinado indígena no sea el proletariado moderno, ¿sí? ¿En qué sentido planteo yo, utilizando este término de Althusser, que la cuestión indígena sobredetermina a la cuestión de clase? Que le imprime su carácter histórico particular, que es concretamente que en el análisis que está haciendo Mariátegui de lo que es la clase obrera en el Perú, él dice la mayor parte de la clase obrera es también de origen indígena. Entonces no se puede pensar la cuestión de clase separada de la cuestión indígena. En ese sentido, la cuestión indígena sobredetermina la cuestión de clase. Sobredetermina en este caso lo que quiere decir es que le imprime un carácter histórico particular. Porque, digamos, el problema de la sobredeterminación en el propio pensamiento de Althusser tiene dos versiones, ¿no? La más abierta, que es la que está planteada en el artículo de Contradicción y Sobredeterminación, que dice, bueno, hay que pensar cómo, él dice, la campanada de la última instancia nunca suena en la realidad histórica concreta. Entonces, hay un cúmulo de contradicciones de las cuales pueden primar unas u otras según lo que ocurre en el momento histórico concreto, y ahí se constituye un momento de ruptura. Y después, en otro artículo que se llama Sobre la dialéctica materialista, reformula todo esto para decir que hay contradicción principal y secundaria, que es lo que decía Mao Zedong, por lo cual la contradicción principal en China era contra el imperialismo y la secundaria era entre las clases. Entonces, por eso los trotskistas eran enemigos de la lucha nacional, porque había que hacer una alianza con la burguesía nacional, ¿no? Bueno, Althusser tiene las dos versiones, ¿sí? Él nunca dice esta versión es una y esta es otra, pero son claramente identificables las formas en que las plantea. En una trata de entender cómo se constituye un movimiento de ruptura, en el otro establece una jerarquía donde te dice esta contradicción es prioritaria y esta no. Yo creo que en este caso, apelar a esta idea de la sobredeterminación tiene la única función de plantear que Mariátegui se mantiene dentro de un análisis de clase, pero que eso no significa que se pueda hacer un análisis de clase desconociendo las condiciones específicas particulares dentro de las cuales
ese análisis de clase se desenvuelve. Y que por eso la cuestión indígena, no solo desde el punto de vista del problema de la tierra, sino desde el punto de vista de lo que decía Tomás, las propias prácticas comunitarias, la importancia de lo que él veía como un socialismo práctico, un comunismo práctico en la vida de los indígenas, es central. Entonces, y ahí es interesante lo que dice Tomás sobre el tema de las alianzas. Se puede pensar a Mariátegui como un autor que analiza las alianzas sociales en términos de hegemonía del proletariado. Yo tengo mis dudas de que se pueda pensar en esos términos. Me parece que Mariátegui lo ve de una manera más fluida, que es un poco esta que estaba diciendo antes. Es decir, él ve una continuidad entre la lucha obrera urbana y la lucha de las comunidades mayormente agrarias, y piensa como un juego de sustitución de una por otra según el contexto en el que se da. Es decir, no es que él dice la clase obrera va a hegemonizar a los indígenas, porque la clase obrera también es indígena, ¿se entiende? Es otro modelo distinto. Si uno lo compara, no sé, con Trotsky o con Gramsci, que toman el problema de la hegemonía en un sentido más fuerte, ¿no? Donde hay claramente una clase que hegemoniza. En el caso de Mariátegui me parece que no es tan claro, lo cual no quiere decir que sea malo, digamos, es otro tipo de análisis. Por eso hay gente que lo ha vinculado a lecturas del tipo de la interseccionalidad, ese tipo de lecturas, ¿no? Como que, bueno, hay distintas formas de relaciones opresivas que se entrecruzan. El tema de esas lecturas es que muchas veces, al tomar comunidad de medida al individuo que está atravesado por montones de opresiones, se pierde de vista una mirada global, y en ese sentido no creo que sean miradas más completas que las de un análisis de clase, porque eso te remite a una lectura más de conjunto de cómo funciona el capitalismo, ¿sí? Pero en el caso de Mariátegui me parece que esta idea de la comunidad de intereses entre el proletariado y las masas indígenas, y esta cierta mímesis, ¿no? O síntesis entre clase obrera y pueblo indígena, que una parte será campesina y otra será obrera, es interesante para pensar. Es decir, en todo caso sería una forma histórica específica y nueva de cómo se constituiría una alianza entre clase obrera y campesinado, o una hegemonía de la clase obrera, no exactamente con el mismo modelo teórico que se planteó para Rusia o para Italia, ¿sí? Entonces, bueno, eso para aclarar. El tema de los modos de producción. Bueno, nosotros también tomamos lo de Sergio Bagú, en realidad lo toma Misías Peña. O sea, en la tradición trotskista latinoamericana, por lo menos la que nosotros tomamos con más interés, que es sobre todo Misías Peña, un poco puede ser Luis Vitale, que nunca nos ponemos de acuerdo con los chilenos si es nuestro o es de ustedes. Yo se lo quise donar al Claudio Berríos en una entrevista que le hice, y me dice, no, ese es argentino, ese se lo devolvemos. Bueno, pero porque hay otra lectura del trotskista que es la de Liborio Justo, pero Liborio Justo, aunque era trotskista, decía que la colonización había sido feudal. Nosotros no acordamos con eso. O sea, siempre sostuvimos la idea de que la colonización fue una empresa capitalista. Pero da la casualidad, y siempre dijimos, el PTS y las corrientes trotskistas en general, digamos, siempre dijimos que las teorías de que la colonización había sido un evento feudal eran funcionales a una línea de alianza con la supuesta burguesía progresista, que siempre tiene el mérito de faltar a la cita, ¿no? Ahora bien, se da un problema, una paradoja, que es que Mariátegui, que es un opositor férreo a ese tipo de estrategias, de buscar el burgués progresista y todo eso, opina que la colonización fue feudal. Entonces, cuando yo me meto en esa discusión, sobre todo estoy discutiendo con el lector que en primera instancia tiene mi libro, que es alguien que tiene algún tipo de relación con la tradición trotskista, y que cuando vea eso, que Mariátegui dice eso, va a decir, che, pero esto es medio stalinista. Y yo lo que opino es que no, porque Mariátegui, primero porque Mariátegui hace esto como un análisis pionero, es decir, no es que la burocracia moscovita le dice, che, vos tenés que decir que esto fue feudal porque en realidad tenemos que buscar la burguesía progresista. Mariátegui está tratando de hacer un esfuerzo de interpretación de en qué consiste la colonia, y encuentra que tiene similitudes con un régimen feudal. Misías Peña reconoce algo de eso también en sus obras, sobre todo en Antes de Mayo, que es la que más habla de este tema, en los distintos libros que constituyen lo que se llama la historia del pueblo argentino, ¿no? Se publicaron de diversas maneras, ¿no? Primero algunas partes en la revista Fichas, después como fascículos en los 70, y hace unos años
se publicó como un libro todo entero editado por Horacio Tarcus en Argentina. Mariátegui dice, hay una serie de relaciones internas de poder dentro de la colonia que difícilmente se pueden considerar como capitalistas, propias de un capitalismo moderno. Y en ese sentido son similares a formas de opresión o de explotación feudales, pero la colonia produce para el mercado mundial. Yo creo que eso se sostiene bastante. Lo que no se sostiene es decir que cualquier cosa que hable de que había aspectos de feudalismo o lo que sea, implica ser estalinista. Porque si no, Mariátegui no se explica. Entonces, todo ese párrafo tiene que ver con esto. Y después sí, en relación con García Linera, lo que planteo es que García Linera hace una crítica de Liborio Justo, porque Liborio Justo en su libro de la Revolución sobre Bolivia hace toda una introducción sobre el tema del imperio incaico, ¿no? Y le da con un caño a Mariátegui, dice, no se entiende cómo, y a otros, no se entiende cómo esta gente dijo que esta cosa era socialista, porque esto es algo monstruoso, bueno, dice es un régimen de terror, es terrible. Muy a contramano de lo que opinaba la gente en la sociedad peruana en la primera mitad del siglo XX. Eso está bien contado por Alberto Flores Galindo en el libro Buscando un Inca, donde dice que la mayoría de la gente opinaba que el imperio incaico había sido mucho más justo y equitativo que la República Peruana, ¿no? Pero digo, al margen de eso, lo cual demuestra que Mariátegui no estaba tan mal orientado cuando decía hay que buscar esta fantasía, este mito o esta idea del comunismo, y fantasía no es despectivo, digo, esta idea del comunismo incaico, porque estaba asociado a una idea que tenía la propia gente del pueblo peruano de que antes de la colonia estábamos mejor, ¿no? Entonces, cuando Liborio Justo dice, no, en realidad esto es un disparate, porque este es un régimen monstruoso, hace una definición como si fuera feudal, ¿no? El imperio incaico. Y después dice una frase que es incomprensible, que ahí García Linera le hace un chiste y dice, miren esta frase, y lo cita y tiene razón, es una cosa que no se entiende bien qué quiere decir. Dice, es un régimen de propiedad, que la propiedad es no sé qué, bueno, una cosa incomprensible. Pero Liborio Justo después corrige eso y dice, el imperio incaico se parece a lo que se podría llamar, o podría llamar Marx, el modo de producción asiático, que es muy parecido a lo que posteriormente dice García Linera. Entonces, ahí en particular yo le hago la crítica como que él asume una postura como si todo hubiera sido eurocentrista hasta que llegó él, y eso no es así. Es decir, hay una serie de la propia tradición trotskista, una de las cosas que más combatió es esta idea de traspolar análisis del modo de producción en abstracto y encajarlos en América Latina, entre ellos todo este tema de la cuestión feudal. Pero particularmente Mariátegui es muy interesante porque Mariátegui hace este análisis de que la colonia es feudal, pero eso no lo lleva a decir, bueno, entonces yo por esto propongo una alianza con la burguesía progresista contra el feudalismo. Él llega a una conclusión totalmente distinta sobre la base de analizar que eso que él llamó feudalismo, la República no lo resolvió. ¿Sí? Entonces me parece que, obviamente, si uno hace un análisis estrictamente lógico, es cuestionable. Desde el punto de vista político, como 2 más 2 no siempre da 4, es interesante ver cómo Mariátegui, incluso haciendo este análisis, que a simple vista podría ser muy cuestionable desde un punto de vista de la lectura de los modos de producción de América Latina, llega a conclusiones que han planteado otros autores desde premisas opuestas, ¿no? Abiertamente opuestas. Bien, ¿qué más teníamos para plantear de esto? No, coincido mucho con el tema de la ventaja de la periferia y el centro, ¿no? Lo que dice Gruner en el libro de la Revolución de Haití. Porque me parece que analizar los problemas de la realidad latinoamericana y a la vez qué relación tienen con lo que ocurre internacionalmente, también es algo muy latinoamericano. Es decir, nosotros no tenemos por qué cumplir los parámetros de las academias metropolitanas que dicen que nosotros tenemos que hablar de cosas latinoamericanas y ellos hablan de cosas teóricas abstractas. Es decir, nosotros podemos discutir lo que nos pasa a nosotros y también podemos discutir lo que les pasa a ellos. Entonces, creo que Mariátegui muestra bien eso y en ese sentido también, por eso es importante como un autor marxista a escala global. Es decir, por el peso que tiene como marxista en América Latina y de América Latina, pero también analizando problemas que exceden lo estrictamente latinoamericano, pero respecto de los cuales
su ubicación desde América Latina también le permite hacer lecturas que son interesantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que yo le bajo un poco el precio al tema de la originalidad de la lectura que trato de ofrecer en el libro. O sea, me considero más que nada una persona curiosa, antes que otra cosa, ¿no? Yo veo mucho el problema de que en las lecturas de... tanto en el marxismo como en lo que se puede llamar, según nuestro amigo Rogerone, las teorías críticas, hay muchos tabiques, ¿no? Y hay como formas de lectura que están muy premoldeadas y que la gente se acostumbra a leer con esos moldes, ¿no? Y me parece que la lectura directa de las obras de los autores que nos interesan y el tema de seguir tirando del hilo más allá de que no coincida con la lectura que hizo tal o que hizo cual, es importante. Y eso es algo que yo me di cuenta que es importante bastante tiempo después de lo que me hubiera gustado, a decir verdad. Particularmente en el caso de la obra de Mariátegui, siempre oscilé entre una mirada más parecida a la de José Aricó y un poco algunas cosas que planteó Tomás, ¿no? De escribirlo más al marco latinoamericano y pensarlo más como traductor del marxismo en América Latina, y después compararlo con Trotsky, ¿no? Que es el punto de referencia teórico que nosotros tenemos, porque es quien hizo una teoría de la revolución lo más abarcativa que se logró hacer de lo que fueron o de lo que podían ser las revoluciones de la época contemporánea, ¿no? Ahora bien, eso es exigirle mucho y a la vez hacerle poca justicia, ¿no? Entonces, en realidad, me parece que es necesario ir más allá de la lectura que hace eje en Marxismo y Nación, y tampoco se puede únicamente decir, bueno, a ver, Mariátegui escribió esto y esto, Trotsky escribió todo esto, entonces, ¿quién explicó mejor? ¿O quién llegó más? Por eso meto este tema de lo que es la potencia y una teoría incompleta. Es decir, Mariátegui, con una visión errada para mí de lo que ocurría en la Unión Soviética en los años 20, ¿no? Dice, bueno, Trotsky tiene razón en muchas cosas, pero la dirección de Stalin y Bukharin más o menos la fue incorporando, ¿no? Lo que se podía de alguna forma hacer operativo de la plataforma trotskista fue incorporado, y de hecho el sector oficial es el que muestra que tiene más capacidad de dirigir. Entonces, bueno, obviamente no nos gusta que lo expulsen de la Unión Soviética y todo eso, y de hecho Mariátegui nunca se sumó a campañas antitrotskistas ni nada por el estilo. De hecho, en el libro está reseñado el tema de la presencia de Trotsky en la revista Mauta, que es una presencia persistente, tanto textos de Trotsky como sobre Trotsky, cosa que no ocurre con Stalin, que hasta donde yo pude corroborar, recién después de la muerte de Mariátegui aparece un artículo de Stalin en la revista Mauta, ¿sí? Pero bueno, él tenía una mirada sobre la Unión Soviética en la cual no tenía una posición tan crítica como la que tuvo Trotsky sobre lo que ocurría. Tenía críticas sobre cuestiones puntuales y sobre cómo funcionaba la Internacional Comunista, pero en principio consideraba posible tácticamente sostener el socialismo en un solo país, ¿sí? Bueno, ahora, eso no impide que Mariátegui haya hecho un aporte al problema de la teoría de la revolución contemporánea que es importante, que es decir, bueno, América Latina también está dentro del campo de una teoría de la revolución socialista a escala mundial. Y eso lo dijo él. Y lo dijo él antes que el propio creador de la teoría de la revolución permanente. Por múltiples razones. Porque Trotsky sacó el libro después. Porque se ocupó de América Latina cuando estuvo exiliado en México a partir de 1937. Es decir, tampoco es un acto de maldad de Trotsky que habló de América Latina después que Mariátegui, ¿sí? Pero bueno, ahí me parece que está interesante hacer esos cruces y rescatar el pensamiento de Mariátegui por la fuerza que tiene por sí mismo. Después, yo creo que sí, o sea, el punto de vista de Marxismo y Nación es valioso, hay que tomarlo. Creo que la lectura de Flores Galindo es más cuidadosa que la de José Aricó, ¿no? De hecho, cuando Flores Galindo dice esto del megáfono, un poco lo dice también por Aricó, ¿no? Porque José Aricó hace todo un rescate, ¿no? Que es un marxista argentino, hace todo un rescate del pensamiento de Mariátegui, pero lo trata como de acercar más al populismo, ¿no? Y allá de la torre, y dice, bueno, la ruptura de Mariátegui con el populismo peruano fue como algo prematuro, porque fue empujado por la Internacional Comunista, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Flores Galindo es más cuidadoso cuando dice, no, esto
es algo que Mariátegui elaboró por sus propios medios, ¿no? Esta ruptura. Sin dejar de darle peso a la cuestión de marxismo y nación y al problema del eje nacional, que por supuesto en el caso de Mariátegui es importante. Bueno, se me hizo un poco largo e insoportable esto, así que yo diría que corto acá. Y si les parece, podemos abrir una ronda para que puedan hacer planteos, preguntas, lo que quieran, o bueno, por supuesto, si Tomás quiere plantear algo también. Bueno, queda abierta la palabra. Como decía Juan al principio, sobre cualquier duda que haya, incluso sobre algún aspecto más específico o profundizar algo que quizás no se entendió lo suficiente, y obviamente después damos tiempo para que puedan responder ambos expositores. Sí. ¿Ah? Ahí no, ya. Sí, no. Aló. Hola. Sí, yo te quería hacer una consulta más general sobre cuál fue el proceso que te llevó a ti a ir desde Trotsky-Gramsci a Mariátegui. Sí, yo creo que si hay más preguntas que se puedan hacer ahora. Veo varios que estudiaron historia también en esta facultad, que probablemente visitaron mucho después de varios. Si no contestamos esto y vamos bien. Sí. A veces el silencio fuerza. ¿Veis? Pasar el micrófono así, escucha. Buenas. Yo quería más o menos cómo podríais ver tú, Juan, respecto de como una traducibilidad de la lectura de Mariátegui en lo que fue el Perú y la relación al comunismo indígena y todo eso, en relación al fenómeno que se vio en Chile, así como para un poco baja mental quizás, pero al fenómeno que se vio en Chile en el 2019. Porque ponte tú acá, quizás hay cuestiones genuinas que se dieron espontáneas, como ponerle las asambleas territoriales, las marchas a los lugares como más donde antes se celebraban los partidos de fútbol, qué sé yo. Pero no, o sea, está la cuestión, quizás se puede analizar también cuál es la influencia de la burocracia, pero digo, ¿cómo se genera eso en Chile y cómo se puede traducir la lectura de Mariátegui respecto al comunismo indígena, a los sujetos? Acá el trabajador es poblado y por el trabajador cuestiones por el estilo, así como, ¿cómo lo verías tú? Bueno, si les parece, damos la palabra a Juan, después a Tomás también, que hay muchas cosas que planteó Juan en diálogo, así que sería interesante escuchar su respuesta y después seguimos con lo que salga. Bueno, voy por la más fácil, que es la autobiográfica. En realidad no es que fui de Trotsky, Gramsci y Mariátegui, porque antes de estudiar a fondo a Gramsci, estuve leyendo Mariátegui. Lo que pasa que después, o sea, esto fue en el año 2001, por ahí. Fue medio paralelo, en realidad. Me acuerdo que estábamos tratando de hacer una revista con Cristian Castillo y no salía más y le dije, me cansé, me voy. Y agarré, teníamos la antología de Gramsci y de Manuel Sacristán ahí en la puerta, en una biblioteca del local del PTS ahí en Buenos Aires. Digo, me voy a llevar esto y me voy a hacer socialdemócrata. Le dije, chiste, ¿no? Mirá la imagen que tenía de Gramsci, ¿no? Nada que ver con la que tengo ahora, por supuesto. Y más o menos, y bueno, ahí empecé un poco de lectura de Gramsci y la de Mariátegui fue un poco después. Y fue sobre todo porque yo en ese momento militaba en la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina. Estuve 2 años, no mucho. Y bueno, obviamente que la cuestión indígena era muy fuerte. No tanto porque hubiera movilización de las comunidades que había, sino porque era evidente que la mayoría de la gente era indígena. Entonces eso había que buscar herramientas también para pensar de la especificidad de lo político en un lugar así. En ese momento había mucha crisis social. Era la previa de la crisis del 2001, del estallido del 2001, del 19-20 de diciembre. Y bueno, más o menos por esa época me lo puse a estudiar un poco más.
Y después quedó, después, digamos, es muy típico el pasaje de Gramsci a Mariátegui y viceversa. Cuestión que capaz charlaremos más en Valparaíso, que vamos a hacer una conversación sobre ese tema, ¿no? Gramsci y Mariátegui. Y bueno, de Mariátegui fui a Gramsci, a decir verdad. O sea, yo tenía ahí alguna lectura de Gramsci, pero tenía más de Mariátegui cuando me empecé a meter a hacer un estudio más a fondo de Gramsci, que después llevó a los libros y todo sobre ese tema específico y sobre la relación de Trotsky y Gramsci. Y bueno, Trotsky siempre, durante todo el viaje, ¿no? Siempre fue un punto de referencia importante. Interesante lo del tema de la revuelta, ¿no? De cómo juega Mariátegui para pensar esto. Yo creo que hay varias cuestiones. No sé si tanto la del comunismo incaico en este caso, pero sí otras. Por ejemplo, el tema de la dinámica de las muchedumbres. Mariátegui utiliza esta categoría de muchedumbres, ¿no? Que es una palabra que tiene la misma raíz latina de la palabra multitud que usa Toninelli, lo cual no quiere decir que Mariátegui sea como Toninelli, ¿sí? Pero quiero decir, está pensando, o sea, la muchedumbre es la gente movilizada en una determinada dinámica y puede ser clase obrera o puede ser campesinado. Es decir, Mariátegui utiliza la idea de muchedumbres para todo, para la lucha de clases en los países metropolitanos, para la Unión Soviética, para los países periféricos en los que él ve mayormente que son luchas nacionales, ¿no? Las que ocurren, salvo para el caso de América Latina, que después ya a partir de 27 dice, bueno, 27-28 va a ser una revolución socialista, ¿no? Y este tema de la muchedumbre me parece que es algo para rescatar del pensamiento de Mariátegui en relación a cómo se dan las movilizaciones masivas en estos momentos de revuelta y eso, que son relativamente desestructuradas, ¿no? En el caso de Mariátegui siempre piensa en un mundo que en muchos aspectos estaba más estructurado que el actual, en otros no tanto. Habría que analizar bien ese problema. Yo creo que la clase obrera hoy por hoy es más heterogénea que en la época de Mariátegui y a la vez el mundo es más urbano. Entonces de ahí el peso, digamos, de los pobres urbanos, ¿no? Lo que vos decías, bueno, la relación entre los habitantes de las poblaciones y la clase obrera entendida más como desde el punto de vista de la producción. ¿No? Ahí hay muchos cruces para pensar. Y el otro tema para mí, para pensar, yo creo que es la revuelta como mito, ¿no? Pues Mariátegui utiliza esta idea del mito. No es el mito una cosa que es mentira para engañar a la gente, ¿no? Es el mito, también lo puede ser, pero es el mito que Mariátegui toma de Sorel, que es el creador del sindicalismo revolucionario, que dice, bueno, con estos obreros reformistas, parlamentaristas del Partido Socialista no vamos a ir a ninguna parte, hay que generar una idea revolucionaria en la clase obrera y eso él piensa hacerlo a través del mito de la huelga general, ¿no? Sorel es el que inspiró las corrientes que se llamaron sindicalistas revolucionarias, que en el caso aparte de Perú era fuerte, ¿no? El anarcosindicalismo, por eso Mariátegui dialoga por ahí también, ¿no? No solo porque le interesó Sorel en sí mismo, sino porque también había un interlocutor influenciado por ideas similares, cosa que tampoco es ajena a la internacional comunista. Es decir, Trotsky tiene muy buen diálogo con los sindicalistas revolucionarios que después de la Guerra Mundial y la Revolución Rusa se pasan al Partido Comunista. Ahora, Trotsky nunca le hubiera dado tanta importancia a las ideas de Sorel como le dio Mariátegui. Mariátegui le interesa, opina que ahí hay algo productivo desde el punto de vista ideológico y lo asocia a esta cuestión del comunismo incaico, ¿no? El tema del mito. Pero yo creo que si uno lo trata de pensar en la actualidad que tiene hoy, la revuelta es un mito, desde este punto de vista mariáteguiano, ¿no? Es decir que, particularmente nosotros, el PTS, los compañeros del PTR, las corrientes, digamos, hermanas nuestras, tratan de elaborar una idea de que la revuelta como tal no puede resolver los problemas que plantea, ¿no? Y que por eso hace falta una estrategia y pensar en términos de revolución. Ahora bien, yo creo que desde el punto de vista de la vivencia de las masas, la revuelta actúa como lo que Mariátegui pensaba que era un mito, ¿no? Algo que impulsaba a las masas a una lucha más a fondo. En el caso de Mariátegui es el mito de la revolución social, ¿no? Los sindicalistas revolucionarios tenían la huelga general. Mariátegui dice, el proletariado tiene el mito de la revolución social. Mientras la burguesía se hace reaccionaria y dice, bueno, no, ya abandonamos el progreso y en lo posible abandonamos todos los derechos y abandonamos la democracia y abandonamos todo y nos hacemos fascistas y nos hacemos irracionalistas y todo eso, Mariátegui dice, no, el proletariado continúa la empresa civilizatoria
que de alguna manera inició la burguesía, pero sobre otras bases ideológicas distintas, ¿no? Y reivindica la idea esta de la revolución social como mito. Yo creo que si vos analizás, porque no solo Chile, o sea, hubo una infinidad de revueltas en el último periodo, desde el punto de vista del mito mariateguiano, soreliano mariateguiano, la revuelta ha sido un gran mito desde ese punto de vista. Pero tiene sus límites. Es decir, no puede resolver una serie de cuestiones que ese tipo de acción de masas no tiene capacidad de resolver. Y en el caso de Mariátegui, el mito de la revolución social iba acompañado de otras cuestiones, ¿no? Como la necesidad de la autoorganización, bueno, otras cosas que quizás en este tipo de movimientos son más difíciles de estructurar. Así que yo creo que si uno quisiera hacer un análisis mariateguiano de la revuelta de 2019, yo creo que habría que trabajar un poco con estas, más que la del comunismo incaico, con las ideas de la muchedumbre y con la idea del mito, y explorar el modelo teórico ese de la revuelta como mito y ver hasta dónde se llega con eso. Yo no tengo claro, porque no lo he hecho, pero la otra vez surgió esta discusión en una charla que hicimos también ahí en Argentina, en Neuquén, donde estoy yo, y me parece que ese, como mito movilizante, ¿no? Después hay un mito reaccionario que es el de la libertad, que lo usa este hombre Milei en Argentina y otros similares en otros lugares, ¿no? Ustedes lo conocerán. Pero bueno, eso ya no tiene que ver con el mito mariateguiano, ¿no? Eso es otra cosa. Pero bueno, eso, no sé si responde, pero más o menos me parece que va por ahí. Tomás, ¿querías decir algo? O sea, como la pregunta. No, puede ser sobre lo Si que... querés plantear alguna cosa, lo que quieras. Sí. A ver. O quizás a lo mejor me ha surgido otra pregunta. O también, si alguien más quiere preguntar algo, intervenir, le damos lugar. Agarra. Así, sin micrófono. ¿Cómo? Sí. ¿Allá? Ya. Pásale el micrófono. No, sin micrófono. Sí. Están transmitiendo. Ah, ok. Ahí sí. Hola, mi nombre es Simón, soy estudiante de historia. A lo mejor me voy a meter en la pata de los caballos, pero es parte de mi función, por eso me invitan muchos amigos de Vencer. Tengo 37 años, estudiante, así que para contexto a la pregunta que voy a realizar. Yo me considero nieto de la dictadura, mi papá fue sindicalista, le pegaron los milicos y toda la cosa. Entonces, hay algo que yo y mucha gente de mi generación quizás hemos tratado de buscar, que es, y que conversando con mis compañeros nuevos de historia, o sea, de veinteañeros, este cambio, este paso, el siguiente paso de la izquierda tradicional. Yo sé, conozco el trabajo, me encanta, no soy militante trotskista, pero sí muy cercano, y sé que ustedes son la excepción, pero la izquierda tradicional, no sé si decir la que está en el gobierno, pero el Partido Comunista y todo, según mucha gente de mi generación y algunos jóvenes con los que he conversado, más jóvenes que yo, está estancada. Y ahora yo, por ejemplo, aquí en Mariátegui, creo que una vez un profesor habló de él en un seminario. Entonces, hay tanto teórico, tanto intelectual, tanta información tan útil para el tiempo de ahora que no se ha usado. No, está como abajo, salvo, nuevamente, ustedes. Entonces, mi pregunta va más enfocada para ambos. ¿Por qué creen ustedes que no se muestra, no se visualiza, no se visibiliza esto? Que para mí entender, con estos tiempos aquí en la universidad y con los chiquillos, me he dado cuenta que aquí está la cuestión, por aquí va. Pero ¿por qué a nivel nacional, no sé si en Argentina quizás pasa lo mismo, esto no se habla, no sé, ¿me entienden? A lo que va la pregunta, el por qué. El por qué creen ustedes que académicamente quizás, a nivel de los intelectuales chilenos, argentinos, latinoamericanos, no baja a las bases, en el fondo a la gente común. ¿Se entiende un poco la pregunta? ¿Qué opinan de eso al respecto? Si creen que hay algo detrás, o simplemente es porque los intelectuales vienen a hacer su pega y a hacer las clases y se van para la casa. No, eso. Después una pregunta, ¿vos decís en relación a debates sobre Mariátegui o sobre marxismo más en general? Marxismo en general, y integrar a estos intelectuales y a estas personas al mundo académico. O sea, que los estudiantes, y no solamente los estudiantes de historia o cualquier estudiante sepa, ¿me entiendes? Sino que es bajarlos desde esto como de la biblioteca, ahí tapado, porque por aquí yo creo que va la respuesta al siguiente paso de la izquierda, porque si no vamos a seguir así, infinito.
Gracias, Juan. También te he resfriado, así que perdón la garganta, ¿no? No, primero felicitar a los organizadores, ¿no? Por esta tremenda actividad. Yo creo que todos los que seguimos los debates marxistas latinoamericanos, desde el marxismo crítico, nos interesaba escuchar a Juan, ¿no? Y agradecer a Juan, no solo por este texto de Mariátegui, ¿no? El desafío mariateguista, sino también por su producción permanente, ¿no? Su texto reciente también sobre Althusser y Sacristán, ¿no? Con Pesuccelli, un texto sobre Gramsci, su apertura, ¿no? al marxismo heterodoxo. Dos comentarios muy cortitos y una pregunta, ¿no? El primer comentario es, bueno, es lo difícil de alguien que está en la intervención política, político-intelectual, desde la política, tomando partido, ¿no? En el sentido kantiano, no caer en esta idea que se ha discutido acá, ¿no? Y que está planteada en el libro y está planteada en los debates mariateguianos, que tiene que ver con lo del megáfono, ¿no? Es muy complejo, es un acecho, ¿no? Y en el caso de Mariátegui es más complejo aún, ¿no? Porque son dos acechos, ¿no? El acecho del megáfono y el otro lado este falso acecho, ¿no? de la objetividad academicista y esa rigurosidad, ¿no? Porque quien está pensando en la estrategia política tiene que tomar partido y por lo tanto tiene esa mirada, ¿no? Y es muy complejo, ¿no? Entrar en Mariátegui bajo ese debate, ¿no? Esa clave de debate y sobre todo lo que se ha producido también al respecto, ¿no? Porque es muy fácil acusar de megáfono, ¿no? Y por qué no, ¿no? Y hay que hacerse cargo de ese proceso, ¿no? Cuando uno está pensando Mariátegui y otros autores, Tito Flores Galindo es muy importante en ese sentido, cuando nos damos cuenta hasta dónde vamos, ¿no? Cómo vamos. Es los mismos acechos que comentaba Tomás, ¿no? Y que es parte guía del texto que no se plantea, que tiene que ver con los acechos entre el eurocentrismo, ¿no? Y la excepcionalidad latinoamericana, ¿no? Es un primer comentario y hay que ser muy valiente para entrar en ese camino. Segundo comentario, agradecerte, ¿no? Que no porque lo comentaras acá, sino porque está en el libro, incluso en una parte de razón de crítica al viejo Lucho Vital, ¿no? Lucho Vital es profesor titular de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de Historia, totalmente olvidado, no solo por la historia oficial, ¿no? Sino que también por las corrientes críticas. Así que se agradece, ¿no? Se agradece dialogar con un tipo con un nivel de producción como la que él tiene y que creo que hace falta, ¿no? Que se reivindique dentro del campo de las izquierdas, ¿no? Como lo comentaba, ¿no? Más allá de tener alguna u otra diferencia con él, es un gran marxista latinoamericano, heterodoxo, de la tradición trotskista, ¿no? De lo mejor del trotskismo latinoamericano. Así que se agradece que por lo menos dialogues con él, ¿no? Independiente de las diferencias en torno a la categoría de clase, ¿no? Que se podría discutir y es muy bueno que se haga, ¿no? Y tercero, pregunta, ¿no? Uno de los temas que tú recuperas de Mariátegui en el libro es su análisis del fascismo como fenómeno, ¿no? Y eso es muy importante, sobre todo por lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Y por lo menos lo rescatas en dos direcciones, ¿no? Como fenómeno, como, digamos, como biología, ¿no? Como anatomía de categorial, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cuál es la actualidad de Mariátegui en torno a la categoría del fascismo y sus expresiones actuales como posfascismo, neofascismo, izquierda, derecha conservadora, reaccionaria, o fascismo? Hay que seguir hablando de fascismo, ¿no? Que es todo un debate, y que lo puedas conectar, por favor, ¿no? Que yo creo que es lo que nos convoca en este tiempo, con el fenómeno particularmente en Argentina, con lo que está ocurriendo con Milei. Quedan pocas semanas, ¿no? de la elección presidencial. Los debates han estado bastante álgidos, ¿no? Y muy interesantes. Y cómo ves, ¿no? Este proceso, cómo dialogar con Mariátegui y la realidad. Porque creo que Tomás lo dijo, ¿no? Si hay algo, ¿no? que caracteriza al marxismo, ¿no? Es el análisis de la realidad concreta con el objetivo de poder transformar. Y eso, y agradecerte nuevamente, ¿no? Por estar y ojalá sigamos debatiendo, ¿no? en otras ocasiones. ¿Alguien más? ¿Puedo preguntar? Hola, buenas tardes. Camila, profesora de Juan Castellano.
Tengo una pregunta un poco vinculada igual a lo que decía el primer compañero, respecto a cómo acercar un poco la teoría o las críticas que puede hacer Mariátegui más a como contextos pedagógicos. Por ahí antes Fabián había mencionado que se vincula mucho como con análisis del surrealismo. Tú también hablaste de que para entender a Mariátegui hay que hacer como una lectura periodística cinematográfica y claro, un poco como que quedarse en la teoría resulta como complicado. Entonces como quizás en qué obras como para gente así como adolescentes, veinteañeros, que están como muy consumidos por la instantaneidad, como con un tedio hacia la lectura, es posible como ilustrar o graficar algunas de las cosas que plantea Mariátegui y cuáles serían como los conceptos claves para ese tipo de análisis en obras determinadas. Una pregunta muy didáctica pedagógica, de verdad. Muy fácil de responder. Gracias. Ahora no la vamos. No sé si alguien más. No sé si les parece que hacemos las últimas dos intervenciones y vamos a cerrar. Por eso, haciéndose cargo con eso. No sé si alguien más, considerando esto por el... Una propagandita. Ah, bueno. Eso, exacto. ¿Cómo? ¿Alguna última, pues? Sí. Déjame. No, que no, que acá el colega acá al lado mío me recordó la figura de Luis Vitale, como para pensar un poco otros autores que después continuaron el debate, porque la discusión del modo producción en Chile, en la historia marxista primero, después en la historia social, que fue una corriente de historiadores que surgió en el periodo de la dictadura militar, se introdujo una nueva piedra en esa pregunta, o como interpretación, que es la de Gabriel Salazar. Lo que dice Gabriel Salazar es que el modo de producción no importaba si era feudal o capitalista, más bien en Chile habría que crear una nueva categoría para un modo de producción. Entonces, y ahí reivindica bastante lo de Vitale, junto a otros historiadores marxistas, pero plantea que el juego no era, porque decía que en el fondo Chile tenía su especificidad propia. Se me acordé mucho como de la lógica más de Mariátegui. Introduce ahí la cuestión del modo de producción colonial y le da muchas características precapitalistas, no industriales, pero sí muy mercantiles, y también exportando un mecanismo de funcionamiento estatal muy feudal, las capitanías generales, pero a mí me parece interesante cómo la discusión de Mariátegui a los historiadores nos permite como pensar nuevas categorías en función de especificidades concretas. Y quería como preguntarte eso, o sea, incluso en Latinoamérica, ¿no? A partir de Mariátegui y de esto que por ejemplo planteó Vitale o Gabriel Salazar, no habrá que pensar en la historia categorías propias que implique no solamente como copiar algo que está en Europa, sino algo que se produjo acá por un choque de naciones y de pueblos. Esa es como mi pregunta que me deja como más marcando ocupado, porque esta definición de Salazar quedó muy olvidada en los escritos. Hay un escrito de Cárcel que se llama Historia de la acumulación originaria en Chile, Historia de la acumulación capitalista en Chile, y es el Salazar más de los años 60-70, que era mucho más marxista. Después, bueno, Salazar abandonó el marxismo y se dedicó a una nueva teoría. Y después, más por una pregunta, a propósito de los comentarios y las preguntas, ¿cómo ves, a propósito de la discusión de si es fascismo o no la candidatura de Milei o no, tanto en Argentina como en Chile, como en Francia, como en otros países, cómo ves desde la perspectiva de analizar la teoría y la revolución de Mariátegui la convulsión internacional, la posibilidad de la revolución en el siglo XXI? O sea, ¿cómo pensar de nuevo estas categorías más teóricas a propósito de lo que dice el compañero Simón, de que los intelectuales, ahora Mariátegui nos empuja a los revolucionarios o a los intelectuales como a pensar la transformación de la realidad, no solamente la interpretación como hizo Mariátegui? O sea,
Es un llamado también como al programa, es un llamado también a las posiciones políticas y ver por ahí cómo pensar hoy el problema de la revolución. Más que nada eso como pregunta y comentario. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Vamos a tratar de hacer honor a la brevedad. Por lo que decía el compañero, yo creo que obviamente que hay excepciones, pero en general la academización de los debates marxistas trae problemas, ¿no? Sobre todo, ¿en qué sentido? En el sentido de que hay una cosa que es buena, que es que no hay aparatos como había antes que decían que era marxismo y que no era marxismo y todo eso, particularmente, ¿no? por el tema del estalinismo. Bueno, es bueno que haya estos mil y un marxismos, como dice Tosel y lo toma nuestro amigo Rogerone y otros compañeros, que haya diversidad, distintos puntos de vista, pero el tema de que haya una creciente burocratización de las academias en lo que tiene que ver también con las humanidades, ¿no? Me parece que quita espacios de discusión. Cosa que se veía distinto, por ejemplo, no sé, en los años 60, donde vos tenías revistas de todo tipo, cátedra marxista. En Argentina, yo qué sé, tenías cátedra marxista y cátedras nacionales, y discutían. Y también tenías revistas que comentaban libros, revistas que discutían, bueno, como Pasado y Presente, los gramscianos argentinos, yo qué sé, había cosas que ahora no hay. Nosotros muchas veces con la revista Idea de Izquierda, que en realidad es un suplemento, sale los domingos, ya tenemos un montón de interlocutores, gente que invitamos a discutir y todo, pero... Y mucha de esa gente viene porque no tiene lugares donde discutir nada. O sea, desde el punto de vista... No digo que no vienen porque les interesa conversar con nosotros, por supuesto que sí, pero lo ven como algo, che, qué bueno que ustedes hacen esto, porque como que no hay mucho ámbito de intercambio, de debate. Por supuesto, hay gente que sí, o sea, hay excepciones, hay cosas que se van haciendo, pero me parece que en general la tendencia del trabajo intelectual universitario es hacia la burocratización y hacia el trabajo así como en pequeñas islitas o en pequeños guetos, y que no haya mucha discusión y tampoco discutir francamente porque entonces el otro se ofende y no sé qué. O sea, hay una mezcolanza ahí que no está buena. Y me parece que contra eso hay que tratar de hacer todos los contrapesos posibles desde dentro y fuera. En mi caso más desde fuera, pero con mucha gente amiga, ¿no? En el ámbito académico. Y bueno, ahí hay que meterle una ficha, porque es difícil que se pueda hacer una intelectualidad marxista si lo que prima en la práctica intelectual es esencialmente lo burocrático, ¿no? Bien, esto por un lado. Por otro, lo que había planteado Marcos. Perdón, acá tengo... el tema del análisis del fascismo Mariátegui. Yo diría, para no hacerlo muy largo, es el mejor análisis de ese momento, ¿no? En mediados de los años 20, en el movimiento comunista en general, para mí. En el 24, Bordiga hace un informe en el 5º Congreso de Información Comunista, que es una catástrofe, donde dice, el informe, el Congreso tampoco fue muy bueno, pero el informe fue peor que el Congreso, donde Bordiga dice, el fascismo no trajo nada nuevo a la política italiana, solamente un poco de espíritu de disciplina. Bueno, después de 2 años estaban todos presos, yo qué sé. Entonces, Mariátegui creo que capta tempranamente, no solo la biología del fascismo, que ya es algo más reelaborado, ¿no? Que sale en el 25 sobre la base de cosas que habían salido antes, sino ya en los propios textos que después se publican agrupados, o sea, se publican en los diarios, digamos, pero después se publica cuando la familia Mariátegui hace las obras completas populares, está en el volumen de la Carta de Italia. Él ya capta que es una forma nueva de reacción política. No es lo mismo que una derecha conservadora cualquiera en general, ¿no? Y eso lo ve por el lado de la movilización contrarrevolucionaria de las capas medias, o de la pequeña burguesía, como se dice en términos más duros, y por la idea del fascismo de reestructurar la forma del Estado italiano. Estas son las 2 cuestiones fundamentales que Mariátegui plantea, y por eso siempre diferenció la dictadura de Mussolini de la de Primo de Rivera en España, por ejemplo, o de las dictaduras de Portugal, incluso la de Hungría, que es una dictadura terrible, digamos, que podríamos decir que no tiene nada que envidiarle a los métodos del fascismo más duros, ¿no? Un terror blanco así monstruoso, con miles de muertos y todo. Mariátegui es muy cuidadoso en llamarlo fascista eso.
esas dictaduras no las ve como dictaduras fascistas, sino como dictaduras burocrático-militares tradicionales que lo que tratan es de mantener, de volver al statu quo anterior, pero no de cambiar la forma del Estado, ni la forma de organización de las masas, ni la política de masas, ¿no? En ese sentido es muy interesante porque, bueno, algo de esto mete Gramsci después en las tesis de Lyon en el año 26 y después, mucho más en los cuadernos de la cárcel, los análisis del problema del fascismo como política de masas, del Estado integral, todas esas cuestiones, son cuestiones en las que Mariátegui coincidiría, pero que de alguna forma las trató antes, quizá no con el nivel de sofisticación, ¿no? Con una escritura más inmediata, más de coyuntura, pero con profundidad, ¿no? Con una forma de pensar muy aguda. Y me parece importante para la discusión de actualidad también considerar este tema, ¿no? De cómo él no le decía fascismo a cualquier extrema derecha. Lo cual no significa bajarle el precio a la peligrosidad de esa extrema derecha, necesariamente, ¿sí? No es que, bueno, no son fascistas, bueno, me quedo tranquilo, no pasa nada. No. O sea, Mariátegui ve que, cuando ve que la mitad de Europa, o la mayor parte de Europa, está dominada por regímenes dictatoriales, bueno, dice, esto muestra la crisis del capitalismo, pero también muestra las dificultades de la revolución para seguir avanzando, ¿no? Porque eso es algo también Mariátegui toma nota. El problema de que la revolución en Europa no va a tener los tiempos que se habían pensado originalmente, ¿no? Y eso se puede ver en sus análisis de Alemania, bueno, todos los escritos que hay, sobre todo sobre Alemania, ¿no? Ahora bien, yo creo que desde ese punto de vista lo que es, yo no creo que se pueda, más allá de lo que haya dicho Mariátegui, pero creo que Mariátegui en eso ayuda, no creo que se le pueda decir fascista a todas las extremas derechas actualmente existentes. Lo que me parece que se parece más a movimientos fascistas más clásicos son esos locos que hay en Estados Unidos que andan con ametralladoras en los pueblos y 4x4 y ese tipo de cosas, porque son más parecidos a bandas fascistas en el sentido clásico del término, ¿no? Es una movilización armada de sectores medios o incluso de base popular, pero sí, en general son sectores de pequeña burguesía o de trabajadores desplazados que apelan a una acción directa para aterrorizar movimientos de lucha, impedir que la gente se movilice, cuestiones por el estilo. Unos pibitos diciendo cualquier estupidez por Twitter no es lo mismo que eso. Pibitos, como dicen acá, cabros, ¿no? Los cabros, bueno, no es lo mismo. Un tipo que dice cualquier pavada por Twitter no es lo mismo que veterano de guerra con metralleta. Entonces, pero digo, más allá de que no sea lo mismo, lo importante es que tiene que ver con el fascismo. Creo que aquellos movimientos que han avanzado en líneas más de acción directa contra el movimiento de masas, están armados. Trump logró centralizar, aparte, muchos de esos grupos que entre sí no tenían relación. Todos esos locos que fueron a atacar el Capitolio y eso, unos años antes, no tenían relación unos con otros. Bueno, ahí hay algo más parecido a un movimiento cercano al fascismo o lo que fuere, sobre todo en esos grupos militarizados, me parece. Veo difícil a las extremas derechas en general calificarlas del mismo modo. Incluso en el caso de estos tipos que apoyan a Trump, no todos podrían ser calificados de esta forma, creo. ¿Para qué sirve esto? Desde el punto de vista político no sé si cambia mucho. Lo importante, me parece a mí, tiene que ver con no decirle fascista a cualquier cosa, más que nada para más o menos ir analizando cuáles son las relaciones de fuerza que hay y qué nivel de avance tienen esos movimientos reaccionarios. Después hay muchas lecturas de interpretación. Por ejemplo, en Argentina, Daniel Feuerstein, la otra vez, el año pasado, en una charla que hicimos que organizamos la Asociación Gramsci, decía que el fascismo es algo que viene una vez que ya hubo victoria del capital. No que el fascismo es una respuesta, porque la discusión clásica contra los que le dicen a todo fascismo es decir, mira, si no hay revolución no hay fascismo, porque el fascismo es una contrarrevolución. Entonces Feuerstein dice, no, en realidad el fascismo no necesariamente es una contrarrevolución ante una revolución que asciende. Es un movimiento que viene a consolidar la victoria del capital, ¿no? Bueno, eso si vos analizás en los casos históricos, ¿no? A veces es así, a veces no, ¿no? Entonces no hay, me parece, un concepto genérico del fascismo, que para mí tiene que ver con la movilización de la pequeña burguesía y con el intento de hacer un Estado corporativo, me parece que encaja poco con las extremas derechas actuales. Algunas se acercan más a eso, algunas son más de derecha que eso, como estos tipos de Estados Unidos, claramente. Y después hay fenómenos, me parece, más bizarros que tienen que ver con esto del libertarianismo, ¿no? Que es el caso de este tipo Milei en Argentina, que también tiene una extrema derecha militar,
o ligada a lo que había sido en algún momento el partido militar, que es su ¿no? expresada en su vicepresidenta, que igualmente también, porque los tipos nunca fueron fascistas estrictamente, los militares argentinos, por lo menos los que hicieron el golpe, eran neoliberales. ¿Sí? Es un régimen que en los horrores que perpetró, en muchas cosas supera a un régimen fascista. ¿Sí? Entonces, bueno, yo lo veo por ahí. Me parece que no hay que hacer un uso descontrolado del término. Esto no significa bajarle la peligrosidad. No creo que haya una relación directa, de todas maneras, entre analizar el fenómeno. Por ejemplo, para mí no hay gente que dice, bueno, como es fascista hay que hacer una unidad antifascista. Y bueno, si es fascista no hay que armarle la lista, para empezar, ¿no? Que es lo que han hecho los políticos peronistas en Argentina, favorecer el crecimiento de Milei para perjudicar a la otra oposición de derecha, que era la de Juntos por el Cambio, ¿no? Es decir, hay una serie de... Me parece que hay como una utilización de esta discusión por una cuestión electoral que tiene un cierto nivel de deshonestidad intelectual, ¿no? Porque el peronismo es un gobierno pésimo y aprovechó el ascenso de Milei para tratar de que pierda votos la oposición que parecía que podía ganar, y en cierta medida el resultado de la primaria lo sorprendió, ¿no? Y bueno, ahora están apelando a esta idea de que si gana este tipo perdemos todos los derechos y eso, como si no existiera la lucha de clases además. Y como si no existiera la lucha de clases en el sentido de que si el tipo ganara, después todo lo que dice que va a hacer, lo tiene que poder hacer. Cuestión que hay algo que se llama la relación de fuerzas que no está tan claro que sea la que ellos creen que es. Y después me parece que la otra cuestión es que no todo el voto a esta persona nefasta es homogéneo ideológicamente. Hay un estudio que hace Javier Balsa, que es de la Universidad de Quilmes, que tiene simpatías por el peronismo, ¿no? Abiertas, donde él dice hay 3/3 distintos de los votantes de Milei. Hay uno que sí comparte más las ideas neoliberales, extremistas, bien dura, todo. Hay otro que se podría calificar como un neoliberalismo blando, suponiendo que eso exista, ¿no? Pero, neoliberalismo económico, pero con algunos derechos políticos, yo que sé, una cosa así. Y después hay otros que pueden tener ideas muy parecidas a los de quienes votarían al peronismo o a la izquierda incluso, ¿no? Porque en realidad es como un fenómeno que agarra de todo un poco, o sea, agarra el descontento. Y esto no quiere decir minorizar o tratar de estúpido al que vota a Milei como que no entiende nada, entonces vota eso, ¿no? Que eso yo tampoco lo comparto. Porque para algo hay derecho al voto, o sea, si la gente quiso votar eso, en todo caso vos analizá por qué no convenciste. Pero no digas que la gente no sabe votar, ¿me entendés? Que es un poco la discusión que hay con el progresismo sobre todo, ¿no? Que siempre está echándole la culpa a la gente de las malas decisiones que toma, pero no tiene la capacidad de convencer de cuál es la decisión buena, ¿no? Yo creo que, pero volviendo al análisis que hace Javier Balsa sobre los tercios, esto en que está dividido el voto de Milei, yo creo que es bastante cierto. Porque de hecho nosotros encontramos gente que lo votó en las PASO y que ahora no lo va a votar. Alguna va a votar al peronismo, otra nos va a votar a nosotros, a Frente Izquierda. O sea, no te estoy diciendo que es disputable si uno imitara las cosas que dice el tipo, como a veces también algunos creen que se puede hacer. Sino manteniendo la lucha frontal contra las ideas que plantea, creo que hay mucha gente que lo votó originalmente que lo hizo más que nada por hartazgo con los partidos tradicionales y porque la situación es muy... La situación está tan deteriorada que mucha gente dice, bueno, que reviente todo. Aunque eso que reviente se te caiga encima, ¿no? Hay un poco... Yo porque escucho mucha gente que dice eso, de gente de todo tipo, ¿no? Pues yo, aparte de investigador marxista, soy trabajador asalariado, entonces hablo... No soy del ámbito universitario, estrictamente, y hablo con gente de todo tipo, ¿no? De distintas extracciones sociales y todo, y esa idea la veo mucho dando vuelta, ¿no? A mí me parece que el problema que hay después, para cerrar sobre el tema argentino, ¿no? Hay que tomar a Mariátegui en el sentido también de pensar desde la crisis, ¿no? Hay un nivel de crisis que hace que cualquier gobierno que asuma va a tener que tomar medidas de ajuste, partiendo de la base de que todos aceptan la política del FMI y que no se puede tocar intereses estructurales fundamentales, ¿no? Charlábamos con Fabián y los compañeros cuando veníamos para acá. Nosotros nos jactamos de que en Argentina hay un montón de cosas públicas, distinto de Chile, que está todo privatizado y que esto que el otro. Pero resulta que acá la minería el 30% es estatal.
y el Estado argentino tiene que estar mendigando cobrar unas retenciones a los ojeros porque si no, no tiene plata para nada. Y cuando las cobran, aparte no se sabe qué hacen con la plata. Entonces, hay una serie de mecanismos de fondo que tienen que ver con las transformaciones profundas que debería que hacer la economía argentina para afectar intereses de los capitalistas, que no las va a hacer el peronismo. Y bueno, por supuesto no la van a hacer las oposiciones de derecha, que lo que dicen es empeorar abiertamente lo que hay ahora. El peronismo dice que no, que mejor hagamos el ajuste nosotros, que somos más humanitarios, pero no me parece un argumento muy convincente ni me inspira mucha confianza, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que el Frente Izquierda mantenga una postura independiente, sin caer en ridiculizaciones como decir que son exactamente iguales todos los candidatos y cosas así, que es un poco a veces lo que nos quieren meter. Por último, es una buena pregunta cómo trabajar sobre Mariátegui con estudiantes. Yo creo que una forma podría ser ver qué cosas les interesan, y es lo más probable, salvo que sea algo de TikTok o cosas por el estilo, lo más probable es que Mariátegui haya escrito algo sobre el tema. Porque Mariátegui escribió desde cómo entender el cine de Chaplin hasta cómo cambió la moda de los flequillos y las pelucas a lo largo de los siglos. ¿Sí? De lo que quieras escribió. Vos ponés el tema, ponés en Google la palabra clave más Mariátegui y lo más probable es que te aparezca algo. ¿Sí? Y en general son artículos cortos, algunos muy cortos. Yo creo que yo lo trabajaría de esa forma. Es decir, no le diría, es muy difícil ir a un estudiante secundario y decirle vos tenés que leer a Mariátegui por esto y esto, así como saliendo de atrás de un árbol, digamos, ¿no? De la nada. Hay que ver, me parece a mí, y eso se aplica para cualquier cosa que uno quiera que la gente lea, ¿no? La otra es como hacía mi viejo, que era docente de secundaria, le ponía un 1 porque no sabían nada, y después le decía, bueno, aprendete esta poesía y levantás la nota. Pero eso es de otra época, ahora no funciona más. Decía, bueno, por lo menos leen algo, aprenden algo, y aparte me la explican, no es que la dicen de memoria. Pero bueno, ese sistema no funciona más. Entonces yo creo que es interesante de Mariátegui recorrer la obra. No que te tengas que hacer una especialista en la obra de Mariátegui, pero vos podés, y está subido todo en internet, hay no solo la obra digitalizada, sino que también hay un archivo con las cartas, las cosas así, el facsímil de las cosas escritas originales. Y sobre literatura tiene muchísimo escrito, de literatura latinoamericana, de la literatura del periodo a nivel internacional. Y yo lo veo por ahí, o sea, hay que ver qué intereses tiene la gente y qué puede ayudarnos Mariátegui en esa conversación, por lo menos lo que se me ocurre, ¿no? De alguna manera así lo hago yo también, ¿no? Con Mariátegui o con otros autores. Digo, porque no toda la gente le interesa la teoría marxista, bueno, como decís vos, no sé qué buscarle la vuelta. No sé qué faltaba. Lo del modo de producción. Yo no tengo una posición, no es un tema que haya estudiado a fondo ese tema. Lo que creo y que quería poner acá es que no estoy de acuerdo con encasillar a la gente. Por ejemplo, Mariátegui dice la colonización fue feudal, entonces, estalinista, porque bla, bla, bla. No es así. Y lo que vos decís me parece que es correcto, o sea, también ver en qué medida se pueden elaborar categorías que expliquen. Bueno, Vitale dice lo de comunal tributario para el modo de producción del Imperio Incaico, ¿no? Que para mí está bueno, o sea, no sé si tiene razón, pero me parece que es un esfuerzo como de no dice el modo de producción asiático, dice, bueno, hay que buscarle una vuelta para entenderlo en su especificidad. Quizás tampoco es muy distinto, igual, lo que veía Marx de lo que él llamaba el modo de producción asiático, de lo del comunal tributario de Vitale, ¿no? Porque es parecido, me parece, en su contenido. Pero sí, es un tema que está para... Hay gente que sigue trabajando con eso, ¿no? Por supuesto. Es una discusión que sigue. Bueno, no sé qué más. Estoy exhausto ya. ¿Vos querías decir algo? Sí, no, dos cosas. Mariátegui y Educación, ¿no? En las obras completas de Mariátegui, esos 20 tomos de colección popular que hay. Hay un libro que se llama Temas de Educación, claro, que recopila los textos de Mariátegui sobre las reflexiones en torno al fenómeno educativo. Respecto a lo que decía el compañero, ¿no? al inicio, en parte, bueno, a ver, traer el marxismo a la academia no significa necesariamente academizar el marxismo, sino que precisamente se trata de disputar. Lamentablemente los intentos que se han hecho a nivel internacional, ¿no? Generalmente caen en una cuestión de una lógica
enquistada, ¿no? En torno a la neoliberalización de la universidad, ¿no? Y del espacio del conocimiento. También sería interesante hacer esa distinción, por una parte, entre lo que es propiamente académico de lo que es el rol del intelectual, ¿no? Que son dos cosas distintas. Entonces, nosotros particularmente acá en la Universidad de Chile estamos intentando generar un espacio de discusión, ¿no? De introducir ciertos debates del marxismo, pero también de otras perspectivas, que nos permitan también señalar una cuestión que para nosotros es fundamental, ¿no? La producción de conocimiento, desde una perspectiva transformadora, requiere de una discusión o de un debate que sea amplio, ¿no? Y precisamente esa amplitud del debate es la que nos permite a nosotros poder instalar, por ejemplo, temas en torno a la obra de Mariátegui, que tuvimos una clase hace 2 semanas aproximadamente en nuestro diplomado de pensamiento crítico latinoamericano, de acá de la facultad, debates en torno, por ejemplo, a Bolívar Echeverría, debates en torno a el modo de producción asiático, al modo de producción, o a las cartas, o al último Marx, al Marx tardío, como se le conoce, ¿no? En torno al debate sobre los populismos rusos, etc. No solo eso, tenemos otro, pero lo que estamos haciendo es precisamente tensionar aquello, porque además nos ha costado un montón poder insertar un espacio de esas características acá en la universidad, es tensionar precisamente los saberes dominantes solamente como una forma de reproducción del conocimiento, ¿no? Sino que precisamente otorgarle el rol transformador que es. Respecto de, hay una cosa que es bien interesante, ¿no? Que señalaba el compañero en torno al modo de producción, ¿no? Marx en los Grundrisse, ¿no? En el 57-58, utiliza el concepto de modo de producción asiático como un descubrimiento, ¿no? Un acierto para pensar sobre todo, bueno, los Grundrisse son los cuadernos, uno de los primeros cuadernos preparatorios, ¿no? del Capital, y en esos cuadernos él señala el análisis de las formaciones económicas precapitalistas, que después, de hecho, Hobsbawm, por siglo XXI, tiene un libro donde le hace la introducción a el capítulo específico sobre las formas económicas precapitalistas, como se titula en ese capítulo de los Grundrisse. Y Marx señala que el modo de producción asiático tiene al menos 7 derivaciones, en una primera aproximación. Esas 7 derivaciones son el germánico, el eslavo, el peruano, el mexicano, la india, etc., ¿no? Es decir, bajo el rótulo del modo de producción asiático, agrupa diferentes formaciones sociales para señalar algo que no estaba observando, precisamente porque su interés estaba en el desarrollo del capitalismo en la Europa occidental, ¿no? Que de hecho eso se reafirma después, que en el año 78, si mal no recuerdo, Marx escribe una carta editorial a un periódico ruso que había hecho una reseña, ¿no? Al Capital, donde señalaba que Marx estaba señalando que el desarrollo del capitalismo es una cuestión ineludible para el desarrollo del capitalismo en Rusia, una cuestión ineludible para desarrollar una estrategia de transformación revolucionaria, ¿no? Y Marx, en el 78, escribe una carta a ese periódico que había hecho esa reseña y dice: ustedes no entendieron lo que yo estaba diciendo, ¿no? Lo que yo estoy diciendo, o lo que yo desarrollo en el Capital, es un análisis para el capitalismo en la Europa occidental. Lo que sucede en los otros pueblos tiene que ser analizado concretamente sobre cómo se puede desarrollar el capitalismo o no en esa tradición, ¿no? De hecho, hasta tal punto llega esa carta de Marx que al final dice: lo que yo propongo no es una filosofía de la historia, ¿no? Es decir, mi teoría no es teleológica, que es una de las principales críticas que se le hace al marxismo desde diferentes corrientes, ¿no? Y después de eso, Marx comienza a trabajar en una cuestión, comienza probablemente una de las partes más conocidas, ¿no? Este intercambio epistolar, que nunca fue intercambio, lamentablemente, con Marx y Vera Zasulich, ¿no? Una militante populista rusa que, en una de las cartas que le llega a Marx, ¿no? Señala: bueno, es necesario que en Rusia se desarrolle el capitalismo para poder desarrollar una revolución socialista. Y Marx, en su método de trabajo, ¿no? Dice que elaboró aproximadamente 4 o 5 respuestas en esas cartas, ¿no? Y la carta que se conoce de respuesta, que nunca le llegó a Vera Zasulich era cercana a Pleyanov, ¿no? Ambos militaban eran compañeros, ¿no? En esa carta señalaban: no, yo no estoy diciendo que el desarrollo del capitalismo sea una cuestión ineluctible para los pueblos no europeos occidentales o no occidentales, sino que hay que analizar las cuestiones concretas, sobre todo porque Vera Zasulich le estaba hablando de las comunidades rurales rusas, ¿no? De las comunidades agrarias. Y Marx señala que es posible, en esas cartas están publicadas en internet, se pueden encontrar, no estoy diciendo nada nuevo sobre eso, se pueden encontrar, y señala que
desde Rusia es posible desarrollar una revolución socialista sin pasar por el capitalismo, tomando como eje las comunidades agrarias, ¿no? Algo que, por eso señalaba cuando estaba en la exposición sobre el libro, ¿no? Que es algo que Mariátegui también considera sin necesariamente conocer esos textos de Marx, ¿no? Hay un debate que introduce el compañero de Valparaíso, ¿no? Claudio Berríos, en un texto que se llama Hacia una modernidad arcaica, ¿no? Que señala que es posible que Mariátegui haya conocido esos debates, sobre todo el de esa editorial que publicó Marx en el periódico ruso, a través de un texto de Sorel que Mariátegui analiza, ¿no? Sorel había tomado ese texto y Mariátegui analiza el texto de Sorel. Pero después Marx, entre medio de esos dos momentos, comienza un trabajo muy interesante respecto de profundizar en torno al modo de producción asiático, y esto ya sí que no es tan conocido como, en términos como públicos, ¿no? Porque tiene que ver con formas de trabajos del capital o de cuadernos preparatorios del capital que no han sido publicados en español, salvo el cuaderno del 61-62, ¿no? Donde señala que el modo de producción asiático no es, no es tan abarcador o no es tan explicativo de las diferentes formas sociales, ¿no? Sino que es más bien posible pensar que hay una comunidad primitiva que sea desde ahí donde se derivan distintas formas de desarrollo de la historia. Eso plantea dos cuestiones que son fundamentales y que Mariátegui también retoma, ¿no? Una de ellas es pensar que la historia no tiene un recorrido lineal, un desarrollo lineal, ¿no? Y que por lo tanto ninguno de los pueblos del mundo está indefectiblemente encaminado a desarrollar un tipo de desarrollo exacto, una formación social particular, etc., ¿no? Sino que es posible pensar que la historia es multilineal. Eso no quita que en algún u otro momento, a partir de las correlaciones de fuerza, ¿no?, y de la lucha de clases, el capitalismo se torne como un modo de producción hegemónico, donde, y esa también es una contribución de Mariátegui, pero también, por ejemplo, de Zabaleta Mercado y de Aníbal Quijano en algún momento de su obra, donde se puedan articular distintos modos de producción, donde lo precapitalista pueda estar articulado y hegemonizado y valorizar incluso el capital a partir de la hegemonía misma del modo de producción capitalista, ¿no? Lo interesante de eso es que Marx, después ya precisamente en torno a su intercambio no exitoso con Perazzo-Zulich, hace un análisis a un libro de un antropólogo ruso. Ustedes saben que hacia el final de su vida Marx desarrolló una cercanía bien próxima a Rusia, ¿no? Aprendió ruso hacia el final de su vida, ¿no? Leyó muchas obras, muchos textos. Y uno de ellos que analiza se llama El cuaderno Kovalevsky de Marx, ¿no? Se puede encontrar, está traducido al español en el año 89 por Álvaro García Linera cuando militaba en la guerrilla del EGTK, ¿no? Y en ese texto Marx señala una cuestión fundamental, ¿no? Dice: la potencia de las formaciones sociales precapitalistas no está solo marcada por su posición en términos del desarrollo del modo de producción, sino que porque tienen una relación distinta en torno a la propiedad. Marx hace la distinción entre propiedad y posesión. Por lo tanto, la fuerza de que es algo que no está explícito en Mariátegui, pero que uno podría entender como aquellos elementos o algunos de los elementos del socialismo práctico de cuando habla sobre las comunidades indígenas del Perú, ¿no? Y esa distinción entre propiedad y posesión lo que hace es pensar que la potencia transformadora de aquellas comunidades, que lo analiza Marx, ¿no? No está solamente asignada por su posición en la estructura económica, sino que está marcada también por aquellos elementos de distinción con la hegemonía de la propiedad privada en el trabajo y en las comunidades mismas, ¿no? Es decir, para traerlo como al tema de Mariátegui, ¿no? La posibilidad porque además la obra de Marx es una cuestión que nosotros conocemos muy poquito, ¿no? El trabajo de la Mega 2, que es las obras completas de Marx y Engels, ¿no? Está por sobre los 100 títulos, ¿no? Nosotros tenemos en español, qué sé yo, ¿no? 40 títulos como mucho, ¿no? Entonces, lo que quería señalar es que incluso aquellas reflexiones que parecen aproximarse a un Marx que no está del todo
pensando en el proletariado moderno como el único sujeto. No quiero decir que no lo haga, ¿no? Lo hace, lo desarrolla en El Capital, está clarísimo, ¿no? Y en otros textos está clarísimo, desde los textos de juventud hasta los últimos. Sin embargo, también se abre la posibilidad, a partir de pensar la multilinealidad de la historia, en pensar y en considerar a otros sujetos, no para reemplazar al proletariado, ¿no? Sino que más bien para pensar en realidades donde el proletariado parece ser no el sujeto dominante en términos masivos, ¿no? En términos de masa, en términos de cuantitativo. Y es algo que me parece que es también lo que hace la lectura de Mariátegui, ¿no? O sea, los textos de Mariátegui se puede ver aquí, ¿no? Eso quería señalar, ¿sí? Sí, bueno. Un detalle, ¿no? Por último decía Tomás sobre el tema de la multilinealidad de la historia, que eso encaja con los análisis de Trotsky sobre el problema del desarrollo desigual y combinado. Que ahí hay un tema, ¿no? También con lo de Zabaleta, o sea, en qué medida hay un universo de lecturas interesante para hacer ahí sobre la especificidad, ¿no? de las formaciones. Que bueno, es un tema que está en el libro, ¿no? Así que después lo pueden ver también. Nada más eso. Quería hacer la propaganda trotskista últimamente. Bueno, un gran aplauso para nuestros canciones. Muchas gracias. Muchas gracias por el latinoamericano de la Universidad de Chile. Queríamos pedir que no se vayan ahí ya para reforzar que esta es una instancia no académica. Van a venir, o sea, hay compañeros que van a plantear una información. No sé si... ¿Quién primero? ¿Ah? O con el micrófono. Margarita.